Amigos, bienvenidos a este nuevo análisis técnico de Bitcoin, en el cual no solamente vamos a revisar la acción del precio del rey de las criptos, que es Bitcoin, sino que también vamos a estar revisando lo que es la segunda cripto más importante de todo el mercado, que es obviamente Ethereum. Así que primero, para empezar este análisis, vamos a enfocarnos en un gráfico semanal de Bitcoin, donde podemos ver de que la acción del precio pues está generando una vela roja luego de haber tenido una sucesión de 4 velas verdes en lo que respecta al gráfico semanal. Tuvimos aquí una vela doji, una vela que tuvo bastante absorción por la parte de abajo, y luego la acción del precio tuvo un empuje que logró superar la zona que habíamos dejado de imbalance o de liquidez en esta vela de absorción de aquí. El precio ha superado esa zona y actualmente estamos viendo por fin una primera velita roja que nos puede dar algún enfoque de que podría ser este el inicio de un retroceso o de alguna corrección en un gráfico semanal, lo cual obviamente no tiene por qué ser 100% certero. En lo que respecta a un semanal, algo que hay que destacar es que evidentemente hemos venido teniendo una increíble tendencia alcista y nadie puede negar esto. En un semanal hemos venido desde el suelo de los $16.000, subida, pequeña correctiva, subida, pequeña correctiva y lateralización, siguiente subida, patrón de lateralización o banderín en esta zona y siguiente subida aquí nuevamente. Con lo cual es imposible que alguien diga de que esto no es una clara tendencia alcista de un gráfico semanal. Tenemos justo todo lo que es la estructura de tendencia alcista: subida, apoyo, lateral, subida, banderín o lateralización o consolidación del precio y nueva subida, que es la que estamos haciendo en estos instantes, ¿no? Entonces, amigos, en un gráfico semanal ciertamente tenemos que el precio no ha tenido una correctiva como a lo mejor la mayoría esperábamos, porque muchos decíamos de que Bitcoin iba a corregir a la zona de los 35.000, 34.000, aproximadamente esta zona de aquí, ¿vale? Que marco el rectángulo. Sin embargo, vemos de que todo lo que tuvimos de correctiva en Bitcoin fue simplemente un intento de llegar a esa zona. Tuvimos esta velita que llegó a los $38.500 y a partir de ahí el precio absorbió y siguió su tendencia alcista, siguió con su estructura natural del precio. Con lo cual, pues muchos se quedaron con las ganas de que Bitcoin llegara aquí. Y siendo sincero, viendo un Bitcoin hoy en día entre 50.000, 51.000, $52.000, es complicado verlo por estos suelos nuevamente de los 34, 33, $35.000, ya que se queda algo lejano. Sería una correctiva desde el punto en el que estamos ahora como de unos $16.000 a la baja, lo cual suena algo totalmente complicado y yo estoy por completo de acuerdo. Yo también considero que estos niveles están ya muy difíciles de volver a ver, al menos al corto o mediano plazo. Entonces, amigos, como en un gráfico semanal estamos con una clara estructura de tendencia alcista, todo lo que debemos hacer es seguir operando a favor de esta misma. Cada retroceso, cada velas rojas que aparezcan en un gráfico semanal, como en estos 3 casos que aparecieron, van a ser oportunidades. Y si nuevamente volvemos a ver este escenario de retrocesos en esta actualidad, es decir, en el presente, algún pequeño retroceso sí, van a ser oportunidades para comprar. Comprar porque se viene el halving de Bitcoin, se viene la etapa más alcista del mercado cripto, donde escasea muchísimo Bitcoin y donde comienzan a pumpear como locas las altcoins y empieza a subir todo el mercado en un desenfreno y locura total. Con lo cual, amigos, en lo que es el semanal tenemos que nosotros trazar por lo menos lo que es la zona del tiempo, que es el halving de Bitcoin, que vendría a ser esta zona aproximadamente de quincena de abril. Lo voy a marcar otro color para que se diferencie de un color a lo mejor un poco morado, de este color mejor, y que sea un poquito más fuerte la tonalidad. Ahí está. Entonces aquí tenemos más o menos la fecha aproximada del halving de Bitcoin. A partir de este punto estamos en cuenta regresiva para esta fecha del halving de Bitcoin. Con lo cual, en un semanal, si en estas fechas alrededor del halving, como yo ya se los he planteado en anteriores análisis, tenemos retrocesos, tenemos algunas velas rojas en la acción del precio de Bitcoin, que obviamente va a venir acompañado de algún retroceso de las altcoins, van a ser oportunidades para poder comprar. Idóneamente, recuerden que yo he mencionado que entre marzo, abril y mayo yo considero que son meses donde Bitcoin va a tener correctivas. Ojo, no digo que va a ser bajista Bitcoin, porque claramente acabo de demostrarles en un semanal que somos hiperalcistas y esto va a continuar durante probablemente muchos meses más. Sin embargo, si vemos esta oportunidad, esta ocasión donde Bitcoin tiene justamente esta pequeña correctiva, este pequeño pullback, simplemente para continuar con lo que es su tendencia alcista, van a ser oportunidades para poder comprar en la acción del precio de Bitcoin, ¿ok? Entonces, simplemente les comento
de que el halving es para mí un hito importante donde debería haber correctivas, ya sea un poquito antes del halving o un poquito después del halving. Y como ya les he compartido en otro análisis, aproximadamente este rango, esta zona alrededor del halving de Bitcoin, son momentos o zonas donde se viene esta correctiva y donde se debería aprovechar en comprar, ya sea Bitcoin, si es que vas a ir en una inversión un poco más segura, si quieres que tu capital haga a lo mejor un por 2 o un por 3 en este bull market de forma conservadora, o a lo mejor altcoin si quieres ir un poquito más agresivo, un poquito más a buscar rendimientos de quizás un 5x, un 8x, un 10, 15, 20x, ¿por qué no? En lo que respecta a ciertas altcoins, ¿no? Detalle importante, recuerden que si van a invertir en altcoins, si quieren rendimientos altos, a menor market cap de la altcoin, mayor potencial de revalorización esta misma tiene. Es decir, que mientras menor market cap tenga, tú puedes hacer un 10x, 20x, 30, 40, 50x de tu inversión. Pero evidentemente, así como vas a hacer muchas más x de tu inversión, tiene más riesgo el hecho de poder invertir en estas altcoins, ya que algunas a lo mejor no llegan a despegar del todo y probablemente te quedes estancado ahí, mientras que otras altcoins sí terminan subiendo del todo, algunas a lo mejor más sólidas. Recuerden que el mercado se basa en etapas, y esto lo recalco porque estamos viendo un semanal de Bitcoin y es importante que lo sepan. El dinero, cuando empieza a fluir hacia el mercado cripto, que ahora, en mi opinión, aún no ha empezado la explosividad, este es simplemente una probadita, una previa, una entrada del menú para poder ver el potencial que va a haber en el siguiente bull market. Repitiendo, justamente aquí lo que tenemos es que cuando ingresa dinero, ingresa cash, efectivo, fiat a lo que es el mercado cripto, tenemos de que el dinero siempre fluye primero hacia lo que es Bitcoin. Luego de que fluye hacia Bitcoin, fluye hacia lo que se conoce como large caps, o mejor dicho, altcoins con capitalizaciones grandes, como por ejemplo Ethereum, y actualmente diría que Solana también, ya que tiene un market cap también bastante grande. Ethereum, Solana, y digamos que dentro del top 5 o 6 de altcoins más importantes, ¿no? Más o menos así. Luego de venir a las altcoins que tienen mucho más market cap, más margen del mercado cripto consumido, el dinero fluye, o mejor dicho, se toma ganancia de Bitcoin, se toma ganancia de Ethereum y de Solana y de cualquier large cap que podamos tener, y el dinero fluye hacia lo que son las mid caps, quiere decir las altcoins un poquito que están por debajo. A lo mejor aquí tenemos en las mid caps algunas como AVAX, por ejemplo, que es una que me gusta mucho personalmente. Tenemos también Link, entre otras mid caps que puede haber en esta zona. Luego de que el dinero fluye hacia las mid caps, tenemos una etapa de avaricia extrema del mercado donde la gente ya tomó ganancias en Bitcoin, va tomando ganancias en Ethereum y Solana, va tomando ganancias de estas mid caps y al final terminan de ponerle el dinero a lo que es, entre comillas, más volátil y que da más potencial de poder satisfacer esa avaricia de la gente de hacer muchas X y muy rápido, lo cual serían las microcaps, es decir, las criptomonedas que tienen capitalizaciones muy pequeñas. Capitalizaciones entre, diría yo, los 50 millones hasta los 200 millones, es decir, criptos relativamente nuevas, proyectos que, entre comillas, tienen un gran potencial de explotar y que eso es lo que van a buscar los que están tomando ganancias aquí y aquí y aquí, hacer que esto explote para sacar dinero y que obviamente los que entren al último pues paguen los platos rotos de los que inyectaron este dinero, esta pumpeada, para que las microcaps exploten, ¿no? Y generar pues un 20x, 50x a lo salvaje. Este es más o menos cómo fluye el dinero. Bitcoin, luego Ethereum, Solana, large caps, altcoins con mucho market cap, luego mid caps, que son las altcoins más regulares, conocidas que tenemos, AVAX, Link, Litecoin, entre otras, Dogecoin también, y luego vienen altcoins un poquito más, digamos, no tan conocidas, ¿no? Microcaps, es decir, altcoins muy pequeñas. Más o menos así es como fluye. Ahora, volviendo al análisis de Bitcoin, como comento, nosotros podemos en este punto, como tenemos cierta fuerza en el ADX de la parte de abajo, tenemos un valle verde que todavía parece que le queda un poco de desarrollo, el precio en este punto nada me garantiza ni me da la certeza de que vaya a empezar a caer así. Bitcoin, como tiene el patrón de fuerza alcista en el ADX, tiene todavía un squeeze momentum, un valle verde con fuerza hacia arriba, entonces el precio puede aquí lateralizar o subir inclusive un poco más, tirarnos una última mecha liquidadora de shorts hasta los 54.000, 50.000 dólares, sin ningún problema. Pero en general quiero que quede claro de que en un semanal de Bitcoin
Esta zona que puede subir un poquito más, un poquito menos, o a partir de aquí ya empezar a caer, es irrelevante. En general, de esta zona aproximadamente se vendría una pequeña correctiva, simplemente una corrección saludable, una corrección armoniosa para continuar con la tendencia alcista que venimos teniendo en un semanal, que es toda esta tendencia que llevamos aquí, gigantemente alcista, ¿ok? Y que vamos a continuar seguramente a lo largo del bull market. Entonces, amigos, en general, cuando veamos velas rojas en un gráfico semanal de Bitcoin, van a ser oportunidades para comprar, o a lo mejor para posicionarse en long, si es que alguien desea a lo mejor tener un trade abierto, poco apalancado, a 5x, 3x, a lo mejor orientado en un gráfico diario. Ese es el gráfico semanal. En lo que respecta a un gráfico diario de Bitcoin más al corto plazo, es decir, directamente dentro de los próximos 15-20 días, lo que tenemos aquí es un patrón interesante donde Bitcoin tiene un squeeze momentum girado hacia abajo, tiene un ADX de la fuerza alcista que se está perdiendo fuerza alcista, está decayendo y decreciendo esta fuerza alcista, con lo cual aquí también tenemos un inicio de algunas cuantas velas rojas que está teniendo el retroceso del gráfico diario. Y en este punto simplemente les comento de que el patrón que tenemos aquí de valle verde girado hacia abajo y un ADX también girado hacia abajo nos da como resultado un patrón de dos operativas. La primera es que el precio se enfrasque y se encapriche en un lateral, en un rango, un banderín para seguir subiendo, o por el contrario puede continuar su recorrido y tener esta correctiva, este retroceso de aquí hasta la media exponencial de 55 periodos, que coincide más o menos con lo que son retrocesos de Fibonacci, que si trazamos un Fibo desde este mínimo hasta este máximo, aproximadamente esta zona de aquí que pueden ver en el gráfico es la zona donde se esperaría el retroceso. Obviamente, los que no conocen la estrategia que yo explico, la media exponencial de 55 periodos en su mayoría de forma estadística coincide con las zonas del retroceso de Fibonacci, como pueden ver en este rectángulo morado de aquí. Si proyectamos la media un poco, coincide con el rectángulo y con el retroceso que se espera. Entonces el panorama de un gráfico diario es simple y sencillo. Acá tenemos tiempo hasta que el squeeze momentum se gira hasta el punto 0, forme o no forme un valle rojo. En este punto veremos si el precio o ha caído y estaremos aquí, ¿vale? En esta zona de aquí, o estaremos un poquito más arriba por esta zona de aquí, ¿vale? Aproximadamente aquí. En este punto tenemos dos escenarios alternativos. Es decir, de que yo no veo a Bitcoin al corto plazo dentro de 12, 15, 20 días, no lo veo haciendo esto, ¿vale? Lo veo o rangueando un lateral, una consolidación o una pequeña correctiva. Tal cual, estos rectángulos pequeños que ven en pantalla, básicamente. Estos dos de aquí. Ese sería más o menos el resumen de cómo debería moverse en base a análisis técnico Bitcoin. Sin embargo, saben de que siempre hay un margen o probabilidad en el cual el precio no haga lo que uno espera a nivel técnico, sino que el precio haga totalmente algo distinto, venga una noticia, un fundamental y el precio pues haga lo contrario. Sin embargo, no es lo que yo tengo percibido porque yo ya incluyo eso en parte de mi operativa y de mis inversiones, ¿ok? En lo que respecta a un gráfico menor, una temporalidad más al corto plazo, gráfico de 4 horas, Bitcoin se encuentra en una zona importantísima, en una zona que es clave y que es determinante para que Bitcoin siga siendo alcista. Y esa zona es aproximadamente esta zona de aquí, justo donde estamos tocando en este momento. Tenemos aquí que Bitcoin marcó un mínimo en esta zona de aquí, tenemos que Bitcoin marcó un mínimo con un rechazo en esta zona de aquí, y acá igual, mínimo y luego hacia arriba. Cada vez que tocó esta zona, fue hacia arriba, fue hacia arriba, fue hacia arriba, lo cual significa de que es un claro soporte. Sin embargo, ahora estamos viendo de que Bitcoin está tocando ya hace varias velas esta zona justamente de soporte y no está rebotando como lo ha hecho tanto aquí y tanto aquí. Le está costando muchas velas y aún no está dando este movimiento que se esperaría que dé en continuación de su tendencia alcista, o al menos de este lateral que está formando en esta zona, al menos mínimamente un retesteo de máximos de lateral, porque estamos tocando la parte baja del rango, la parte máxima de soporte. Entonces, amigos, en Bitcoin debemos estar bastante observadores, porque si perdemos esta zona de aquí de Bitcoin, agárrense porque el precio probablemente tenga un cambio de estructura y tenga algún tipo de correctiva interesante, ¿no? A lo mejor a la zona de los 49.500, la zona de los $49.000, porque estaríamos perdiendo esta zona importante de soporte. Como pueden ver el perfil de volumen de la derecha, esta de aquí es la zona, digamos que la zona final de soporte, y que es el recuadro morado, con los mínimos que coinciden perfectamente en el análisis. Entonces simplemente, amigos, nos toca tener cuidado, estar vigilantes
Y se podría plantear una operativa en long sin ningún problema. Acá podemos plantear un long, sobre todo porque el stop loss queda relativamente corto. Stop loss debajo del soporte, debajo de las mechas anteriores, aproximadamente aquí, en los 50.400, y el take profit máximos anteriores aproximadamente aquí, 52.300. Y así quedaría un trade en caso de que alguien quiera operar en long esto, y el stop loss obviamente cortito, justo, un stop loss bastante asumible, que no creo que signifique el fin del mundo para nadie, ¿no? En lo que respecta al mapa de liquidaciones, sí, el panorama pinta un poco feo, amigos, porque Bitcoin está muy cerca de una zona importantísima de liquidez de aquí abajo, que para barrer completamente esta liquidez que está pintada de roja, lo cual el color rojo representa de que hay mucha liquidez acumulada, tendría Bitcoin que caer hasta la zona de los 49.900 dólares o 49.850 dólares. Esta zona de aquí aproximadamente, ¿vale? Esta zona de aquí. Y ahí limpiamos toda esta liquidez. Es peligroso porque Bitcoin se está encontrando en un lateral en esta zona de soporte y está demorando en subir. A pesar de ser un soporte, no ha demostrado ese rechazo que ha tenido en otras ocasiones, como justamente menciona aquí. Rápidamente rechazó, rápidamente rechazó, rápidamente rechazó. Y aquí está como que se queda dormido Bitcoin. Está que literalmente se queda dormido lateralizando aquí. Así que cuidado que nos vaya a meter un latigazo, una vela roja fuerte para justamente venir a atacar esta liquidez de la parte de abajo. Hay que estar observantes y yo diría que una orden límite, a lo mejor después de barrer esta liquidez de la parte de abajo, no sería para nada descabellado. Una orden límite no tan apalancada según tu gestión de riesgo y capital para poder tratar de sacar beneficios de esas liquidaciones de los longs que se puede venir próximamente. Así que mucho cuidado con esto, ¿ok? Ahora vamos a pasar a hacer un análisis técnico de Ethereum, pero primero les comento que tenemos una comunidad privada de señales en Telegram, en la cual ustedes pueden acceder y van a recibir distintas señales de trading en futuros, pasadas por previos filtros y por previos análisis de cómo se comporta el mercado al corto plazo. Para esto deben venir al enlace en la descripción del video donde dice comunidad privada, está en la segunda línea. Le dan clic a este link y esto los va a enviar a un formulario donde deben cumplir 3 simples pasos para poder acceder y beneficiarse de todo el valor que damos en esta comunidad privada. Para esto deben llenar sus datos, cumplir los requisitos, enviar el formulario y el equipo correspondiente va a validar sus datos que hayan cumplido los pasos y les va a activar la membresía o el acceso a esta comunidad privada de Telegram. Espero que la mayoría de ustedes pueda acceder porque por aquí en pantalla muestro algunos de los resultados que la propia comunidad comparte con capturas y todos felices de los rendimientos que están generando con las señales que estamos dando en el grupo. Ahora sí, yendo a lo que es el análisis técnico de Ethereum, podemos ver un gráfico de 4 horas, al menos al corto plazo, de que Ethereum viene teniendo una tendencia alcista realmente increíble, similar a lo que ha hecho Bitcoin, pero Ethereum inclusive me atrevería a decir que con mucha más fuerza. Como pueden ver, es todo este movimiento, toda esta estructura de tendencia alcista que ha venido haciendo, en la cual en un gráfico de 4 horas ni siquiera ha tenido retrocesos a la media de 55 para incorporarse. Probablemente si tú te hayas querido incorporar en este movimiento de Ethereum, que empezó desde el momento en el que comenzó a sonar el tema de la narrativa del ETF de Ethereum, pues tenías que irte a un gráfico de 1 hora. Y en gráfico de 1 hora ciertamente pudiste haber operado a la alza a favor de la tendencia luego de retrocesos. Por ejemplo aquí, pequeño pullback a la alza. Aquí nuevamente, toca la media de 55 a la alza. Te incorporabas básicamente la tendencia hiperalcista que ha estado viendo en un gráfico de 4 horas. Gráfico de 1 hora ahora por esta zona de aquí, pues un lateral, consolidación y nuevamente a la alza, y así sucesivamente el precio. Ahora en gráfico de 1 hora estamos teniendo un patrón más de lateralización. Esta zona de aquí marcó como un techo de resistencia cerca de los 3.000 dólares, zona en la cual el precio cada vez que lo ha tocado, para abajo, para abajo, para abajo, y está complicado o un poco duro de romper esta zona de los 3.000 dólares para lo que respecta a Ethereum. Es una zona importante en la cual se podría empezar a buscar shorts cuando toque esa zona. Y en lo que respecta al soporte tenemos esta zona justamente de aquí, en la cual hemos tocado cierto suelo en el pasado. Este toque de aquí, este toque de aquí y de aquí y de aquí. Entonces amigos, estamos más bien acercándonos a una zona interesante de soporte que veremos si es que Ethereum logra aguantar o si por el contrario rompe estructura para cambiar de patrón. Lo que sí les comento es que mientras estemos en este lateral, lo que se debe hacer es obviamente operar en consecuencia. Partes altas de lateral, a la baja, a la baja y a la baja, y las partes bajas de lateral como esta, como esta y como esta, y si próximamente lo volvemos a tocar aquí, son a la alza, a la alza, a la alza, ¿no? Operar en consecuencia el patrón que estamos generando en gráfico de 1 hora, que es un lateral. En gráfico de 4 horas
el patrón que tenemos es un squeeze momentum girado hacia arriba. Vemos que el precio ha tenido una correctiva en gráfico de 4 horas sin demasiado volumen, sin fuerza en el ADX, con lo cual para mí Ethereum sigue siendo alcista y cualquier retroceso a esta zona de los mínimos que marcamos en gráfico de 1 hora son las mejores oportunidades para incorporarte en long en la onda alcista, en la tendencia tremendamente alcista del gráfico de 4 horas, ¿vale? Eso es en lo que respecta al corto plazo. En lo que respecta al mediano plazo, en un gráfico diario, pues Ethereum ciertamente está haciendo lo mismo, ¿no? Tremenda tendencia alcista. Vemos aquí algunas velas de pausa que ha generado la acción del precio. Vemos que aún tiene fuerza alcista en el ADX. Es verdad que el valle verde se ha girado a la baja, pero seguimos teniendo fuerza alcista en el ADX, con lo cual el patrón de Ethereum es bastante similar al de Bitcoin. Ethereum debería ser o un lateral en la zona que estamos, consolidar, y mientras pase el tiempo y no cae, ¿vale? Es la primera alternativa, y la siguiente alternativa es que va a tener alguna onda correctiva en un gráfico diario, hasta la zona aproximadamente del punto 5 Fibonacci. Para esto vamos a trazar la zona del impulso mínimo que está aquí y de la zona del techo, aquí. Aproximadamente vendría a ser esta zona de aquí, entre los 2.700 y 2.600 dólares. Vendría a ser una zona idónea de correctiva de Ethereum para incorporarte a la alza, a favor claramente de la tendencia. Entonces, para no complicarnos, digamos que la proyección es igual que Bitcoin. O caemos aquí o lateralizamos de esta manera, ¿vale? Aproximadamente así. Lateral, voy a borrar esta flecha que confunde un poco. Lateral o caída. Bueno amigos, eso sería todo el análisis por el día de hoy. Sé que pudo haber sido un poco extenso, pero bueno, quería un poquito explayarme respecto a lo que sé del mundo cripto, lo que sé de cómo funciona, para aportarles el mayor valor posible. Yo me despido amigos, pero sin antes decirles de que me dejen un buen like si les ha servido este video y se suscriban al canal si es que obviamente el contenido que comparto es de valor para ustedes. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Chao.